¿Qué onda nuestros compas? Llegamos al episodio número 9 del podcast que aquí pues nos patrocina. Nadie nos patrocina. Todavía no hay feria, ojalá llegue ya pronto, pero falta muchísimo. Aún así no nos rajamos, aquí vamos a estar. Y qué más que felices que trayéndoles justamente un historiador. Pusimos preguntas, les valió completamente madre. Ok, no hay problema. Como dijimos, trajimos un historiador. Este historiador pues es nacido en Veracruz. Es una persona que yo conozco de hace tiempo y yo sé que va a ser una plática sumamente interesante. Pues yo siempre he dicho que el que no conoce su historia está forzado a repetirla, entonces hay que conocer los errores de otras personas en el pasado para ser más sabios ahora y mejorar, que es lo que estamos enfocados en este canal. Sí. Entonces, sin más preámbulos, Carlos, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Axel. La verdad sí me da mucho gusto, ¿no? que jóvenes se interesen en la historia de su municipio, de su región y de su estado. Creo que no hay mayor orgullo para un par de jóvenes chihuahuenses que recordar que Chihuahua es cuna de la revolución. Entonces aquí en Chihuahua se dieron sucesos históricos, no solo en la revolución, desde antes de la revolución. Entonces es muy importante que hoy en día las nuevas generaciones, que los jóvenes se interesen en estas historias y sobre todo que creamos ese sentido de identidad y de pertenencia. Sí, totalmente. Yo, pues como dice Bomba, el que no sabe su historia está condenado a repetirla. Y de eso es de lo que nos sirve la historia. Además de saber nuestras raíces, cómo se dieron las cosas, el por qué, y te da un entendimiento y te abre los ojos a saber por qué pasan las cosas, incluso ahorita. Y pues incluso te puedes dar cuenta que se repite la historia muy fácilmente, incluso la historia geopolítica como la historia estatal o nacional, etc. Es correcto. Jorge dijo algo muy interesante. Si no sabemos de dónde venimos, pues no vamos a entender el presente y no vamos a saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, creo que esta charla va a ser muy enriquecedora porque, sobre todo en el tema Revolución Mexicana, vamos a ver cómo nuestro país pues ha cometido los mismos errores, ¿no? De hace más de 100 años. Sí. Bueno, pero antes de entrar a historia, primero que nada, cuéntanos, ¿quién es Carlos del Moral primero? ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Cómo nació? ¿Cómo está? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? La historia de Carlos del Moral es un poquito así como vamos a llamarle de telenovela. A mediados de la década de los 70s, mi familia materna, mis tías y mi madre, pues emigraban de la sierra del estado de Puebla hacia Veracruz, a los cortes de café. Mi pueblo natal está a 20 kilómetros de la costa en Veracruz, entonces yo nazco en una comunidad muy pequeña llamada Cerro del Tigre, está muy cerca de la costa, yo creo que unos 15 kilómetros. Y ya pues, mis padres nunca vivieron en matrimonio, entonces yo crezco con una madre con una madre adoptiva. Ella fallece y después ya en mi adolescencia se da un peregrinar, ¿no? Estudié hasta mi nivel medio superior en mi pueblo natal. Viajé mucho, fui árbitro semiprofesional en 5 estados. Estuve en Puebla, estuve en Quintana Roo, estuve en Guanajuato. Y ya por último estudié en la universidad en Sinaloa y pues ya andamos por acá en el noroeste viviendo, trabajando actualmente en la UACJ. Pero esta etapa de historiador se da porque estudiando educación física en Sinaloa, yo estudiaba por las tardes y me quedaba muy cerca la facultad de historia, entonces decidí presentar examen, quedé. Por las mañanas estudiaba historia y por las tardes educación física. Les soy honesto, no aguanté el ritmo, ¿no? Estudiar dos licenciaturas es muy bravo. Pero sí me quedó el gusanito por investigar. Llego aquí a la región noroeste en 2014 y me doy cuenta que hay un chingo de historia aquí en Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes. Entonces llegué, gracias a Dios me empecé a empapar de la historia, me junté con gente que le gusta y le apasiona la historia. Y yo siempre he dicho, uno aprende más de historia con amigos, con papás, con abuelos, que todo leyendo libros. Aquí sus abuelos, sus papás saben muchísimo de historia. El problema es que somos muy pocos los que nos dedicamos a investigar y sobre todo a difundir. Pues muy poco lo que simplemente les gusta y verdaderamente son buenos, ¿cómo se llama, listeners? Escuchadores, o sea que sí verdaderamente quieren escuchar esa parte de historia y esa
pues sucesos que se nos dieron. A mí se me hace súper interesante incluso la historia de una silla, o sea, cómo se dio la silla o por qué se dio la arquitectura, el diseño. Bueno, a mí me gusta mucho el diseño y me gusta mucho estudiar la historia del diseño, por qué se dio, por qué son así, las herramientas, cómo se dieron, etcétera. Pero aparte, pues hay muchas historias que parecen de película que no te las cuentan. Fíjese, retomando lo que dice Axel, les voy a contar algo muy, muy parecido que ahorita me asaltó la razón en lo que dices. Hace unos 150 años, un joven, un noruego, estudiaba en Inglaterra y precisamente en la biblioteca de su universidad estaba leyendo sobre la cultura, sobre el estado de Chihuahua. Y él leía que en ese tiempo, en 1891, todavía había gente aquí en Chihuahua que vivía en cuevas, en casas de acantilado. Entonces él le nació eso por querer conocer Chihuahua, ¿no? Sí. Entonces, pues como todo vikingo, ¿no? Como todo descendiente de vikingos, se vino a Estados Unidos, consiguió patrocinio y se vino a explorar esta región y fue el primer etnógrafo que fotografió las ruinas de Paquimé, Cueva de la Olla. O sea, esas fotos hoy en día están exhibidas en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Sí. Pero son de 1891, o sea, es una calidad impresionante de fotos y él en sus memorias decía que se quedó enamorado de la región de Casas Grandes, ¿no? Entonces, como él lo plasmó en un libro, el libro se llama El México Desconocido, el libro se imprimió en 1902 en inglés y en 1904 se tradujo al español. Por ahí se los recomiendo, se llama El México Desconocido y relata la travesía a su paso por esta región, la región noroeste, y después se fue a estudiar a los rarámuris en la Sierra Tarahumara. Ahí no sabe todo el rollo de los rarámuris. A mí me gusta mucho más, pues porque yo soy corredor y hay muchas veces que estoy corriendo y digo, chinga, pues si mis acentos son rarámuris, yo soy de los pies ligeros, me la pela. Ya, sigo corriendo. Es muy interesante, ojalá ustedes como jóvenes se den algún día el tiempo. Yo, por ejemplo, esta vez que fui a la Sierra Tarahumara, es impresionante cómo vas en teleférico y ves cómo abajo en la cañada vive gente y toda esa gente tiene que subir, tiene que escalar, ¿no? Y sí tienen mucha condición. Y con las chanclas de llanta, ¿no? Las chanclas de llanta, o pelón, así. Y aguantando temperaturas de -10, -15. O sea, ya están curtidos para el frío, ¿no? Sí, impresionante. Sí, no, es diferente la calidad de gente que hay allá, ¿verdad? O sea, es diferente cómo están todo el... De hecho, Chihuahua, si se fijan, es un mosaico cultural. O sea, todo el mundo pensaría que es desértico el estado, ¿no? Yo me atrevo a decir que casi la mitad es sierra, es mucha agua, ¿no? Mucha madera, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces, si bien estamos en el corazón del desierto chihuahuense, también tenemos muchas áreas ricas en recursos. Correcto, en recursos. Sí. Y pues qué más que recordar que en su momento, cuando llegó el ferrocarril aquí al noroeste, pues todo la sierra, lo que es Mata Ortiz, se llegó a considerar uno de los aserraderos más grandes de Latinoamérica, ¿no? Entonces sí extrajeron demasiada madera, mucha minería, mucho mineral y mucho ganado. Sí. Entonces prácticamente la sierra la deforestaron, ¿no? Sí, pues se la comieron toda. ¡Inga tu madre! ¿Qué dijo esa mujer? Y incluso, no sé si tengan este dato, todavía hoy en día siguen exportando leña hacia Estados Unidos, ¿eh? Sí. Todavía de aquí se llevan leña, ¿no? Entonces es el colmo, ¿no? Ahorita que tenemos esta imagen aquí. Pues, es que somos eco-friendly. Correcto, aquí somos eco-friends, pero todavía se siguen llevando leña para el chuco y sí es preocupante porque nuestros bosques, nuestras sierras sí se están deforestando a un ritmo alarmante. Sí, el manejo de los recursos es muy importante. Yo, pues como ganadero, pues ahorita estamos viviendo una parte muy dura en esta parte porque viajas un poco para Cuauhtémoc, para Chihuahua y ya hay pasto, ya hay secciones muy bonitas, pero aquí nosotros en esta parte pues fue sobrepastado. Entonces, como demasiado animal empezó a comer, pues ya ahorita no hay. Y entra el problema de un ciclo que pues la misma gente creo que no hace conciencia en lo que pasó. Porque en cuanto llueve, vámonos, suéltalo todo y otra vez acaban y otra vez al corral. Entonces, en vez de aguantar un poco y cambiar la historia que ya han vivido, nomás proceden a hacer lo mismo y lo mismo. Que pues llega a la locura, ¿no? De hecho, como este podcast es de historia, hace exactamente 100 años... estando el general Álvaro Obregón de presidente, pues llegaron los primeros menonitas al estado. ¿Y qué dijeron? Pues los mandamos a Chihuahua, ¿no? Es el estado más grande, es el estado menos habitado, el estado más frío. ¿Y cuántos se llegaron a imaginar, no? Que los menonitas llegaron a la región de Cuauhtémoc y transformaron, ¿no? El semidesierto chihuahuense, ¿no? Y pues qué decir aquí de los últimos 30 años aquí en la región noroeste, ¿no? Creo que sin ser experto en el tema, en colonias menonitas como el Sabinal, como el mismo Valle, creo que hay una sobreexplotación de mantos acuíferos impresionante, ¿no?
Entonces creo que todo eso algún día nos va a pasar, o ya nos está pasando o nos va a pasar factura, ¿no? No, ya está pasando factura a diferentes comunidades. Ya está muy peligroso ese rollo, incluso, bueno, a mí sí, para mí sí es una situación alarmante a nivel nacional. ¿Qué está pasando con la Ciudad de México? Se está quedando sin agua y es la Ciudad de México, Monterrey, ciudades grandes que se están quedando sin agua, que cortan el suministro. Imagínate qué nos pasará a nosotros aquí en Casas Grandes. Pues no te vayas tan lejos, aquí en el pueblo. En el pueblo hay veces que por 3 días no tienen agua y se están queje y queje. Lo que pasa con eso es es más bien el sobrecalentamiento de las subestaciones de la Comisión Federal. Como el pozo funciona con mucha electricidad y, por ejemplo, tienes el permiso para un pozo, pero los menonitas te que ese permiso, pues, oye, ¿sabes qué? Escármame otros 5 por ahí. Y ya lo sobrecargan. Entonces, de repente, pum, bajan la cuchilla. O, ¿sabes qué pasa? Apágalo porque ya de plano, entonces, lo que está pasando con los agricultores. Ahora en este año pasado que fue... Todo el mundo le fue mal el maíz. ¿Por qué? Porque no había agua y no llovía. Pero lo que pasa es que sobrecargaban demasiado. Y luego se apagaba y ya... También por ejemplo, yendo para Galeana, lo mismo. Pero nosotros teníamos la cuchilla y nos decían, ¿sabes qué? Pues bájela, ayúdenos a que se enfríe y va otra vez. A manera de sarcasmo se dice que en el noroeste, en el estado de Chihuahua, por cada pozo legal hay 9 pozos ilegales, ¿no? O sea, es impresionante, eso es impresionante cómo el agua está siendo sobreexplotada, ¿no? Y cada día se tiene que extraer de más profundidad y obviamente trae minerales más peligrosos, ¿no? También. Sí. No, los sistemas de filtrado ya... O sea, ya es otra onda. Tiene que pasar el sistema de filtrado y tuberías. Y si nosotros con 2 pozos es una onda diferente, ahora con pues, gente que tiene 9 pozos metidos y sin permiso, pues a lo pesado, ¿verdad? Perfecto, chicos. Bueno, pues a mí cuando Axel me contactó, me dijo, vamos a hablar de historia. Pues, ¿qué les parece si nos vamos de lleno al tema de historia? ¿Qué les parece si comenzamos hablando pues un poquito de lo que es Paquimé, ¿no? Sí. Creo que Paquimé es la cultura madre de aquí de la región noroeste. Creo que nos debemos de sentir orgullosos, ¿no? Tenemos una zona arqueológica única, ¿no? Tenemos que presionar más, ¿no? Para que, por ejemplo, el gobierno del estado, todos hemos ido al Tren Chepe, a algún aeropuerto y nada más vemos publicidad de la Sierra Tarahumara, de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de Parral. Pero esta región como que no nos voltean a ver, ¿no? Y la verdad es que somos potencialmente muy ricos en historia, en arqueología. Tenemos que hacer que el turismo regrese, ¿no? Como en aquellos años dorados donde se dice que cada fin de semana venían camiones de turistas norteamericanos, ¿no? Entonces, la región de Paquimé es muy rica en historia, es del norte de México la única zona arqueológica. Tenemos la Cueva de la Olla y tenemos muchos vestigios, ¿no? Por ahí voy a recomendar que sigan en redes sociales a Elías Ramos, él es un explorador, correcto, Elías Ramos de Expediciones Paquimé, que es experto en el tema, ¿no? Entonces creo que tenemos que impulsar más el ecoturismo. El ecoturismo porque tenemos aquí la sierra a 50, 60 kilómetros y tenemos paisajes impresionantes y sobre todo vestigios de la cultura de Paquimé. Si están interesados nuestros seguidores, aquí nuestro productor va a dejar el link a las redes sociales para Elías Ramos, para que lo busquen y sigan sus aventuras. Sí, la verdad sí se los recomiendo. Elías sí es muy fregón, es un tipo que conoce a la perfección todo lo que es el noroeste y te puede llevar en un tour desde aquí a ver los gansos a Laguna Fierro, como un tour a la sierra, un tour a Samalayuca, un tour a Sierra Tarahumara, pero obviamente él se especializa aquí en la región noroeste. Sí. Y luego es que a mí se me hace, bueno, los que vivimos aquí, pues le decían como que mucha tirria, ay, no hay nada que hacer en casas, o está muy feo casas, o van a Paquimé y pues se lo toman como si fuera X. Cuando a mí sí me encanta, a mí me encantan los Casas Grandes, el pueblo también me encanta, lo que son las ruinas, hasta ahorita he querido ir, pues ya he ido, ¿verdad? Pero cuando estoy niño, cuando estoy en primaria, a ir a tours guiados, pero pues uno casi no le pone atención porque pues está en la primaria, está en la secundaria y todavía me falta ir. A la Cueva de la Olla no he ido a ¿cómo se llama? La Sierra de Chihuahua. Samalayuca no, es el desierto. Cumbres de Majalca. Cumbres de Majalca, está hermoso Cumbres de Majalca, sí. Antes de comenzar con la anécdota de hace unos 3 meses fui guía de un grupo de regios, de regiomontanos, de gente de Monterrey que vinieron aquí. Pero me asaltó el recuerdo de cuando van a promocionar al Pueblo Mágico, a estas expos a diferentes estados de la República. Me llamó mucho la atención una anécdota de una persona que vivía en Monterrey. Dice que cuando él era, obviamente, él creo que nació aquí, pero ya se crió en Monterrey. Pero su mamá, cuando era niña, pues dice que cuando cumplían años,
que pues para ellos era algo, pues veían cerámica, veían ollas de Paquimé, y pues ahí las echaban de dulces y las forraban y les hacían piñatas. Ah, cabrón, ¿sí? Entonces sí, dice, no, dice, me van a colgar por este comentario, dice, pero sí pasó, dice, o sea, estamos hablando de los 60, los 70, que a la cerámica no se le daba, y como había demasiada, se encontraban una cerámica de la cultura de Paquimé, y que dijo, pues esto nos sirve para cuando alguien cumple años. Y sí pasó, por ahí hay una, creo que fue Javier Pedraza el que hizo esa entrevista donde le comentaron que, como anécdota, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa con este grupo de regios? Hace unos días me llevé la sorpresa de mi vida. Yo fui guía aquí, los llevé a Matortiz, a las colonias mormonas y a Paquimé. Yo nunca me imaginé que estos regios vinieran tan documentados. O sea, prácticamente ellos ya habían investigado todo sobre Paquimé. Prácticamente lo que yo les expliqué fue algo muy somero, muy ligero. ¿Por qué? Porque tienen o sea, dicen que nuestra región es muy rica en historia y cultura. Está llenísimo. Entonces, ¿cómo es posible que venga gente de fuera? A educarnos. Correcto, ¿no? Y que nosotros tengamos aquí gran potencial y no lo valoremos, ¿no? Sí. Entonces creo que sí nos hace falta más, en primera, difundir más lo que tenemos y hacer turismo en nuestra propia región, ¿no? Claro que sí. No, sí, yo pienso que entra desde el punto que como es algo, bueno, pues es algo que estuviste ahí cerca toda la vida o lo que sea. Es como para un francés, la Torre Eiffel, pues la torre, ahí está, la Torre Eiffel. Está. Pero yo lo que me ha ayudado mucho con ese pensamiento es cuando lo veo, es como que, ¿qué los llevó a pensar en hacerlo así? ¿Por qué y cómo se hizo? O sea, si ahorita haces un edificio, ¿cómo en ese entonces te lo imaginas con los materiales que tienes, cómo hacerlo? Y ya no se te hace algo de que digas, y ahorita nomás, es con lo que ya empieza, no, sí tiene su chiste, tiene su pensamiento y te adaptas al tiempo. Es como en ese tiempo pensaron de esa forma. Y algo tan sencillo, Axel dijo algo muy cierto. Desafortunadamente hay mucha gente que usa esa absurda idea de decir que no hay nada nuevo Casas Grandes. Y creo que están en un error porque, por ejemplo, estoy con 2 jóvenes que estudian y están estudiando agronegocios. Y creo que aquí el campo laboral para un egresado de agronegocios es muy rico, es muy extenso, ¿no? Entonces yo conozco muchísimo egresado de la UACJ, egresados de agronegocios que tienen excelentes trabajos, ¿no? Entonces creo que sí, hace falta más sentir ese amor por nuestra tierra, ¿no? Y sobre todo trabajar por ella, ¿no? De tratar de sacar esto adelante, y creo que sí se puede, ¿no? No hay necesidad de emigrar, aquí creo que podemos salir adelante. Sí, pues bueno, aquí está un fiel representante, ejemplo de eso. Y pues a mí también se me dio la oportunidad, como tanto a ti, de pues vámonos al sueño americano, vámonos a Estados Unidos, y nosotros no, ni madres. No. Está muy bonito caso, yo no me quiero ir para allá. Es otro ritmo de vida, es algo muy diferente, pero como que la vida no tiene chiste. Ese sentido que no tiene chiste. Es muy rutinario, ¿no? Es muy rutinario, ¿no? Fíjense que en eso le doy la razón. Yo, ya ven que aquí en las redes sociales todo el mundo que soy team frío o team calor. Y yo pues obviamente nací y crecí en un clima muy tropical. Aparte de que viví en Cancún y en Culiacán, donde hace demasiado calor. Pero obviamente si me dan a escoger, pues obviamente me quedaría con el calor, ¿no? Pero hace unos días que estaba la temperatura -5, -6, manejando la moto acá rumbo a mi trabajo, rumbo a la UACJ. Ay, güey. O sea, vas manejando en sección Hidalgo, que es una recta larga, larga. Y entonces yo iba solo pensando y me quedé. Mi mente se empezó, ¿no? Y miré los duraznos ya casi brotando, porque ya ven que en estos días empiezan a brotar la flor. Sí. Dije, qué rica nuestra región. O sea, sentí el aire helado en la cara, pero lo iba disfrutando, ¿no? Dije, mira, aquí exactamente donde voy, aquí hace 107 años acampó Pershing, el general que gana la Primera Guerra Mundial. Le digo, todos los días paso por un sitio histórico. Le digo, por aquí va la vía del ferrocarril que iba hacia Ciudad Juárez, hacia el norte. Le digo, aquí a 200 metros está el río Casas Grandes. O sea, tenemos una región tan rica. Y te digo, por primera vez disfruté el aire frío, ¿no? Porque, insisto, o sea, es parte de esta tierra, ¿no? Tal vez en el centro sur del país nunca hayan visto nieve, pero creo que eso es lo que nos hace únicos a esta región del noroeste, ¿no? Entonces, creo que debemos disfrutar hasta las tolvaneras, ¿no? Porque llega el momento en que sí, o sea, a veces a mí me da mucho alergias, pero llega el momento en que hasta eso disfrutas, ¿no? Porque es parte de tu región, ¿no? Es parte de tu ciudad, ¿no? Con lo que creces, ¿no? Es que hay algo ahí en estar en ese lugar y sentir como la energía, pues no sé, estar en ese lugar y pensar. Aquí hubo una persona que dejó su huella, o los jeroglíficos o las pirámides, cualquier cosa, pero aquí hubo una persona que es de historia de la humanidad y de aquí venimos. O sea, cuando andábamos en
Cobá, se me hace que era, En ¿verdad? Cobá, sí, la que subimos en Cobá. Correcto, en ¿Te Cobá, acuerdas? sí, la parte centro de la península de Fuimos Quintana Roo. a Cancún y ahí anduvimos por toda esa zona. Fuimos a una zona arqueológica que se llama Cobá. Ahí sí te dejan subirte a la pirámide, ¿no? Lo interesante de esto es que pues tú vas en la carretera como si nada, pues una carretera normal. Sí, estás viendo los manglares y toda la selva, pero pues una carretera normal. Total, ya cuando te subes a... ¿Cómo se llamaba la pirámide? ¿Tenía nombre o no? Creo que sí tenía nombre. No recuerdo, pero sí tenía nombre. Bueno, ya cuando llegas a la cima, por donde veas vas a ver jungla. Por donde veas, así literal, estás en medio de la jungla y a mí se me quedó muy impresionante pensar, o sea, aquí hubieron mayas, familias, personas, asentamientos, guerras, o sea, lo que ves en series, lo que ves en Apocalipto, en la serie de Hernán, estás ahí y esto pasó, o sea, a mí se me hace súper interesante y bien mágico ver eso. De hecho, hay unos escáner, ahora ya es el LiDAR. O sea, como el que tienes así, pero se ha hecho en aviones y todo. Que en el Amazonas hubo asentamientos de gente antes de los que hay ahora, que eran así tribus y hay construcción. Y mientras más escanean, más abren, más se encuentran de asentamientos que pueden haber sido hasta una civilización avanzada. No solo, sobreviviendo ellos a avanzada y que de verdad aprovechaban lo que tenían ahí. Chicos, les voy a dar un tip que yo como foráneo, vamos a hablar en el léxico de los estudiantes, como foráneo lo identifico. Hace 1000 años éramos el lugar de las casas grandes, porque Paquimé estaban tan adaptados obviamente para soportar los inviernos y también los calores, ¿no? Su ciudad era de casas de 3 y 4 plantas, y en esa polis, en esa ciudad, vivían hasta 3000, 4000 gentes. Entonces, las paredes de adobe de casi más de medio metro de ancho, pues la hacían térmico, ¿no? Pero se han dado cuenta que hoy en día, si bien no hubo casas grandes, y también casas grandes, o sea, somos casas con mucho patio. Pero si se fijan, el 90% de aquí de la ciudad son casas de una sola planta. Sí. Casi no ves casas de 2 o 3 pisos aquí en la ciudad. Entonces, hace 1000 años éramos las casas grandes, ¿no? Sí. Y hoy en la actualidad, pues somos las casas de una sola planta, ¿no? Vamos a llamarle chicas en el aspecto de altura, correcto. Entonces, qué curioso, ¿no? Cómo los paquimeitas estaban mejor adaptados. Sí, adaptados, ¿no? Y me atrevo a decir que hasta tenían agua potable en su ciudad, ¿no? A eso me refiero con el diseño. Tenían un diseño humano y tenían un diseño adaptado a sus necesidades. El riego por gravedad, era literal riego por gravedad. Y esto también que estamos viendo aquí en la pantalla, yo me imagino que también ellos tenían chimeneas dentro de su ciudad, ¿no? Para en los inviernos estar, valga la redundancia, calientito. Calientito, sí, claro. Yo me acuerdo que hicimos una maqueta en primaria, me acuerdo antes cuando el estudio era una bodega. Lo hicimos aquí mamá y yo. Y tenían sus hornos, tenían su sección de hornos y todo. Pero a mí lo que más me sorprendió es cómo se preparaban, cómo estaba diseñado para todo. Para una guerra, en caso de que se tuvieran que encerrar. Almacenaje, que tuviera que entrar el enemigo agachado para darle. Y luego todavía no se les acababa el agua porque venía el ojito, ¿no? Algo así, que venía el agua subterráneo y llegaba y ellos podían encerrarse un búnker y aquí no nos saca. Fíjense, jóvenes, que precisamente tocaste el talón de Aquiles de la cultura de Paquimé. Si echamos a volar la imaginación hace 1000 años que fundaron Paquimé, cualquiera lo hubiera hecho cerca del ojito, precisamente, porque tenían agua a las 24 horas, ¿no? Pero ¿por qué lo hicieron donde actualmente está? Y es una probabilidad muy alta de que cayó un meteorito, y para ellos fue una señal divina. Sí, he escuchado eso. Entonces, ese meteorito, por ahí, si alguien tiene por ahí igual y tal vez nos vea y nos escuche Javier Pedraza. Javier Pedraza fue al Museo Smithsoniano en Washington, y él hizo negociaciones, hizo acuerdos y se trajeron un fragmento del meteorito que está en Washington, se lo trajeron aquí al museo de Paquimé. Entonces, para la cultura de Paquimé, yo creo que dentro de la ciudad estaba en un sitio de adoración, en un sitio importante, el meteorito. Y esa fue la señal, digamos, divina para construir Paquimé donde actualmente está. Como pasó con el águila. Correcto, parecido, sí. Ellos buscaban una señal y pues vieron un águila devorando una serpiente, ¿no? Pero ahí les va una cosa, ellos, si se fijan, los que fundaron Tenochtitlán eran norteños, ¿no? Entonces, en el centro del país, pues es algo muy común, ¿no? Que un águila devore una serpiente, ¿no? Pues es el depredador natural, ¿no? Pero como ellos eran muy místicos, ¿no? Buscaban una señal que pudo ser la misma, ¿no? Que nuestros antepasados paquimeitas para fundar la ciudad de Paquimé. Bueno,
Una pregunta mía es, ¿qué es lo que a usted le fascinó más de aprender de la cultura paquimita? Y cuando lo leyó dijo, esto está muy interesante, esto me fascina, esto es algo que me prende mucho el interés. Yo creo, y bueno, les voy a ser bien honesto. Yo antes de conocer Paquimé, prácticamente ya conocía las zonas arqueológicas más importantes del país, desde Tulum, Chichén Itzá, Teotihuacán o Teotihuacán. Y cuando llegué a Paquimé, la verdad, no dimensioné, les soy honesto, no tenía ni la más mínima idea. Entonces yo al mirar paredes de adobe en forma de laberinto, no entendía el concepto de cómo la gente del desierto pudo fundar una ciudad tan grande y vencer las adversidades del desierto, ¿no? Cómo transformar, cómo sembrar, porque también sembraban maíz, cómo llevar agua a la ciudad. Entonces yo creo que ahí está el punto, ¿no? En que sí, cuando nosotros siempre que vayamos a visitar algo tenemos que investigar antes. Hoy entre los jóvenes le llaman googlear, ¿no? Sí. Hay que googlear y sí, eso es muy importante porque de lo contrario, o sea, yo la primera vez que visité Paquimé no le di ese valor histórico, ¿no? Ese valor cultural. Y creo que sí me quedé corto, ¿no? Sí. Ya obviamente, como dice Axel, ya viviendo aquí, ya te das cuenta de lo rico que es tu zona y ya obviamente investigas un poquito más. Pero sí, la primera vez que visité Paquimé, sí, prácticamente, o sea, no le di el enfoque que merece la zona arqueológica que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es que yo digo que cada vez que vayamos a un lugar de esos tienes que recorrer 2 veces. Una, porque la primera estás así, wow, ni sabes dónde estás, no sabes qué está pasando. Y la segunda ya te das cuenta de dónde estás, qué estás viendo, por qué lo estás viendo, por qué lo hicieron así, etcétera. Es correcto. Jóvenes, ¿ahora qué les parece si hablamos del tema central de lo que es el estado de Chihuahua, la Revolución Mexicana? ¿La Revolución? Creo que es un tema donde es un hay tema pesado, tanta madera de dónde cortar, tanta tela, perdón, de dónde cortar. Y yo creo que vamos a empezar por los inicios, ¿no? En 1908, recuerden que en Nuevo Casas Grandes, pues éramos nada más una pequeña estación del ferrocarril. Dependíamos políticamente de Casas Grandes. Y en 1908, un grupo de jóvenes, así como ustedes, que leían el periódico Regeneración de los Flores Magón, fueron descubiertos y se los llevaron prisioneros hasta San Juan de Ulúa, desde aquí, desde Casas Grandes, en ferrocarril, hasta San Juan de Ulúa, en Veracruz. Y de ellos, pues los salvó que estalló la revolución y los liberaron. Sí. Pero de ahí ya en esta región ya había esos aires, ¿no? de libertad, ¿no? De querer cambiar el sistema político, ¿no? En 1910 estalla la revolución, pero en esta zona prácticamente no hubo ningún acontecimiento hasta el 6 de marzo, por cierto. Hace unos días se celebró un aniversario. El 6 de marzo de 1911, el expresidente Madero intentó tomar esta plaza. Él venía con un grupo de rebeldes, ¿no? Sí. Pero pues obviamente al ser el primer combate cometieron muchos errores y aquí en Casas Grandes pierde la batalla. De hecho, él sale herido de un brazo y se refugian en la hacienda de San Diego. Después se van hacia la hacienda Bustillos, allá por Cuauhtémoc, y toman Ciudad Juárez y 2 meses después triunfa la Revolución Mexicana. Pero aquí en Casas Grandes pues pierden. Sí. Hay un dato muy interesante que yo siempre por lo regular trato de mencionarlo y la gente lo desconoce por completo. Junto a Madero venía un grupo de mercenarios, gente que eran extranjeros, pero que obviamente eran pagados, ¿no? Y el líder de ellos era un tal Giuseppe Garibaldi. ¿Quién era Giuseppe Garibaldi? Era un italiano. Él era nieto del Libertador de Italia, algo parecido como si aquí en México fuera nieto de Miguel Hidalgo. Entonces hoy en día si ustedes van a la plaza, por ejemplo esta plaza del Mariachi en Ciudad de México, pues lleva el nombre de Giuseppe Garibaldi, la plaza Garibaldi, sí. Garibaldi pelea aquí en Casas Grandes. De hecho es el único extranjero con rango de general. ¿Pero qué andaba haciendo acá? Pues era mercenario, él sí literal, por paga. Sí. En Italia, ahora dejámonos. Lo que pasa que él, bueno, tengo entendido que participó en varios movimientos armados, pero como buen mercenario, él iba donde le pagaran. Y traía aproximadamente a 30 extranjeros. Y ellos también participaron aquí. Obviamente cometieron muchos errores, ¿no? No minimizaron que aquí había un grupo de federales fuertemente armados. Entonces, pues obviamente perdieron la batalla, ¿no? Pero por ahí está una placa en Casas Grandes donde dice que la batalla de Casas Grandes no se pierdan los polvos del olvido. Y hoy en día, tristemente, pues nada más en el pueblo hacen una pequeña reseña, ¿no? A pesar aquí en Nuevo Casas Grandes no vi ningún evento, no vi ningún podcast, no vi ninguna entrevista, no vi nada. Entonces,
qué bueno que ustedes como jóvenes estén rescatando esto, ¿no? Para que se interesen. Te apuesto más. que el Sí, 90% de corto. todos los que están escuchando dijeron, cabrón, hay una ¿Qué batalla es de Casas eso? Grandes. Sí, sí, en serio. Entonces, esto, de hecho, deberíamos de pujar para que vengan los libros de texto, porque fue parte importante, ¿no? Ahí Madero, entendió que la revolución iba a ser de triunfos y derrotas, ¿no? ¿Nunca has pensado en aventarte tú un libro? Sí lo he pensado, pero del tema de expedición punitiva, que es en lo que más he investigado. ¿Se imagina qué es expedición punitiva? No, la neta no. ¿No? Es de Punitive Expedition, o sea, es como una expedición de castigo. Punitivo es castigo. No, ok. Entonces, bueno, nos vamos a salir del tema de Casas Grandes para entrar en mi fuerte. Pancho Villa en 1916 ataca a Columbus. Fue una provocación, ¿no? Los atacó en la madrugada, mató 8 militares, 10 civiles, y los gringos pues, les pegaron en su ego, ¿no? Entonces, 6 días después del ataque, aquí en Casas Grandes estaba todo el Army. Estaban desde aviones, tanques blindados, motos, caballería, artillería, infantería. Y eso le llamaron expedición punitiva, que era pues capturar a Villa para castigarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué eligieron Casas Grandes o sea Nuevo Casas Grandes? En primera, lo más importante, había vía del ferrocarril para abastecer a 10,000 gentes, o sea, abastecer de víveres, ¿no? Segundo lugar, había línea del telégrafo. O sea, podían estar comunicados con su país. Tercer punto, estaba muy cerca de Colonia de Dublán, hoy en día donde está la planta tratadora de aguas residuales, Sí. ahí más o menos se instalaron y pues tenían a 1 kilómetro los mormones, que servían como guías y como intérpretes, ¿no? Y la cuarta razón, y tal vez no la menos importante, tenían el río muy cerquita, el río Casas Grandes. Entonces ahí pues ellos hicieron sus prácticas, porque prácticamente después de 11 meses de no capturar a Villa, fueron y pelean contra los alemanes en Francia y ganan la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero la expedición punitiva les sirve también a Pershing, si bien no logran capturar a Villa, les sirve para entrenar a su ejército. Aquí estaban entrenando. Correcto, porque tenían un ejército muy poderoso, pero no habían salido de su país. Entonces, por ahí ahorita que en temas más actuales, cuando construyeron la UACJ, en las instalaciones en sección Hidalgo, se encontraron muchos vestigios de casquillos, de balas de cañón, porque ahí hacían sus prácticas los artilleros. Entonces, imagínense para la época, o sea, en 1916, a nuestros paisanos ver cómo aterrizaban los aviones, ver tanques, ¿Cómo llegaron ver motos, las las motos eran de la Harley Davidson, ¿no? Sí. Y hoy lo que más me llena de orgullo es, estoy en un grupo de Facebook, en un grupo todos son nietos o bisnietos de gente que estuvo aquí en Casas Grandes. Y yo soy el único hispano, el único mexicano que está ahí en ese grupo, pero que no tenía nada que ver con que su papá sea militar o su abuelo, ¿no? Entonces, creo que sí fue un hecho histórico. Nuestra región, nuestro municipio fue la última invasión que sufrimos de parte de los Estados Unidos, de parte de los gringos, fue disfrazado de una expedición punitiva, ¿no? El presidente Carranza les prohíbe usar el ferrocarril, literal, les valió madres y se metieron, ¿no? Entonces, pues sí hubo una invasión como tal, porque llegaron hasta Parral. Llegaron hasta Parral y entonces yo por ahí esa charla la titulé Buscando a Pancho Villa en Casas Grandes, porque es una forma de darle un nombre más local, para hacer más atractiva la historia. Y tengo la suerte de tener objetos, tener cartuchos percutidos. Por ejemplo, Víctor Quiñones me presta una bala de cañón, botones de las chaquetas de los militares, estacas de aluminio, cosas que pertenecieron a los gringos cuando acamparon junto a la Laguna Fierro, acamparon en Corralitos y acamparon aquí en sección Hidalgo. Fueron los 3 campamentos que estaban aquí en la región. Ya después estaban en Galeana, en Buenaventura, en las Cruces Namiquipa. Tenían un pequeño batallón en cada municipio, por así llamarle. Entonces ese fue la reacción que tiene el gobierno norteamericano después de que Villa los invade, los ataca más bien en Columbus. Sí, pues de hecho para los que saben, pues hace poco fue la cabalgata villista, que pues eso fue cuando Pancho Villa fue hasta Columbus y hizo lo que hizo. Madre. Pues fue, para mí es la pedalgata, ¿verdad? Nomás va gente a... La pedalgata. Pues a ponerse pedos y a batallar, ¿verdad? Ya, pero eso fue las consecuencias y yo no sabía eso, la verdad. Esto es algo nuevo para mí, algo muy interesante. Villa ya prácticamente estaba en sus últimos, años, ¿no? Como rebelde, ¿no? Ya había sufrido grandes derrotas en el Bajío, en Guanajuato. Y ya prácticamente nomás le quedaba el último bastión aquí de Chihuahua. Por ahí tengo un testimonio de Jeffrey Jones. No sé si conozcan a Jeffrey Jones. Es un mormón de aquí, un mormón anglosajón. Él fue diputado federal y senador. Y él me dice que su abuelo le platicó con Villa
Y Villa le confesó que los alemanes le pagaron por atacar Columbus. ¿En serio? Sí, tiene cierta lógica, porque recuerden que ya estaban en la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces los alemanes querían un distractor. O sea, querían que los gringos no entraran a la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué dijo? Pues solamente que México Sí, es correcto, solamente que México los ataque, o sea, en este caso Pancho Villa. Y así México le declara la guerra a Estados Unidos le declara la guerra a México y los tengamos entretenidos para que no entren al conflicto, ¿no? Pues es que sí era... Entonces tiene cierta lógica, ¿no? Tiene cierta lógica y podría ser, ¿no? Que a Villa le pagaron, ¿no? Para que atacara a Columbus, ¿no? Pero pues al final, que no fue un ataque a un barco por un submarino lo que hizo que Estados Unidos entrara a la Primera Guerra. Más bien ¿Fue el Pearl Harbor o eso fue en la Segunda Guerra Mundial? Fue en la Segunda Guerra Mundial. Más bien la inteligencia de los gringos interceptan un telegrama, le llaman el telegrama Zimmermann. En ese telegrama los alemanes en un código de números. Enigma. Correcto. Vienen y le mandan el telegrama a un cónsul o algo así donde dicen precisamente esto, ¿no? Que querían que México, querían apoyar a México con armamento y con dinero para que declarara la guerra a Estados Unidos. Pero si es el código Enigma. Se llama código Zimmermann, así porque Zimmermann era el apellido del cónsul alemán que creo que estaba en Inglaterra. Entonces él era digamos el contacto para acá en México tratar de que al presidente Carranza le declarara la guerra a Estados Unidos, pero obviamente pues no nos íbamos a poner con Sansón a las patadas, ¿no? No es tan fácil declarar la guerra a Estados Unidos, ¿no? Imagínate que hubiera habido guerra, ¿cómo estaría ahorita México? Y fuéramos una colonia, ¿no? De Estados Unidos. La división de territorio, ¿no? Todavía pues es nuestro comercial y casi dependemos de ellos. Ya seríamos... Pues se hubieran dividido Chihuahua entre Nuevo México en Texas y pues todo lo que colinde. Todo lo que éramos perder. O sea, tú hubieras sido, pues ya, nomás la expansión hacia abajo. Fíjense que hablando de ese tema, por ahí hace unos días vi un meme muy interesante. Ya ven que el general Santana, precisamente perdiendo guerras con los gringos, tuvo que vender casi la mitad del territorio, ¿no? A estados como California, Nuevo México, Texas, Arizona. Pero ya ven que la parte esta de Houston... pues seguido se inunda, ¿no? Sí. Entonces le hicieron un meme donde Santana decía, ya ven, pendejos, ¿por qué vendí? Porque ya se inunda mucho, dice. Ya sabía que se inundaban mucho, sí. Pero sí es muy interesante. El estado, nuestra región fue protagonista en Revolución Mexicana. Recuerden que aquí estuvo el grupo armado de los Colorados en Casas Grandes, sí, al mando de José Inés Salazar. Era el grupo rebelde el grupo fiel, vamos a llamarle al general Pascual Orozco. Aquí Villa prácticamente no tenía mucha presencia porque él tenía más presencia en la Sierra, en Namiquipa. Pero sí fue al pasar el ferrocarril, sí fue un parteaguas de la Revolución Mexicana. Sí. Yo, pues de Pancho Villa yo escuché historias más bien, pues mi abuelita y luego mi mamá, y luego ya a mí, que cuando llegaban, o sea, era desorden, era escóndanse porque van a llegar a abusar, van a llegar a robar, van a llegar a llevarse, o sea, entonces yo siento que alguna cierta parte de los libros de historia glorifican de una cierta forma el que la persona es un bandido, porque no dejan de ser personas bandidas, no dejan de ser personas que robaban o hacían cosas malas en nombre de una causa. Pero correcto. Lo que yo tengo de perspectiva de ellos es que eran personas que hacían el mal pensando justificarse por la revolución. Sí, tienes razón. Fíjate, Jorge, que hay un libro muy bueno, se los voy a recomendar. Se llama Reidesel Mendoza, el escritor. Es Los crímenes de Francisco Villa. Sí, es impresionante, ¿no? Cómo con la bandera de la revolución hicieron atrocidades, ¿no? En aquella época, ¿no? Muchas ¡Córtale, Chicho, córtale, Chicho! Y una inestabilidad cañona, ¿no? Había mucho, prácticamente la oligarquía de Chihuahua pues tuvo que salir. Pues que estaba todo era como una guerra civil aquí. Aquí lo único que siempre yo he dicho que Pancho Villa sí le sacó beneficio, le sacó provecho de la revolución. Porque si se fijan, se casó más de 20 veces y casi a todas sus esposas, mínimo una hacienda o tierras les tenía. Sí. Entonces sí los tenía bien maiciados, ¿no? O sea, sí tenía. Por ejemplo, para tener propiedades en Parral como el Teatro Hidalgo y o sea, muchas haciendas, la misma hacienda de Canutillo cuando se retira. O sea, yo siento que Villa sí le sacó provecho de la revolución, primero personal, sí, claro, y ya los demás era secundario, ¿no? Pero ahí es donde entra un punto con la revolución, que hablábamos antes, que no hubo un cambio. O sea, sigue habiendo clase alta y sigue habiendo clase baja, y correcto, el poder nomás cambió de manos. Pero si nos ponemos a pensar,
¿sabes qué? Pues yo soy ladrón y... ¿Sabes qué? Pues no, yo no quiero que estos tengan tierra, pero yo sí quiero tener la tierra, entonces quiero evitar que haya terratenientes y hacendados, pero me voy a volver uno. Entonces... De hecho, tienes razón, Jorge, porque hace unos meses platicando con un historiador de Casas Grandes, con Cheveto Domínguez, él comparaba, si conocen a Cheveto, él comparaba a Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente, con Madero. ¿Por qué? Porque si se fijan, al triunfar la Revolución Mexicana, el error de Madero fue rodearse de gente porfirista, de gente que estaba en el gabinete de Porfirio Díaz. O sea, prácticamente nomás cambió la cabeza. Sí. Y pasa lo mismo con Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene muchos allegados que son expriistas y expanistas, ¿no? Entonces, creo que ahí está el error, ¿no? Como tal, no hay como tal un cambio radical, ¿no? Siguen, los intereses siguen en manos de unos cuantos. Pues de hecho, bueno, yo también, pues en Estados Unidos estudié poca historia y ahora lo que está pasando es, por ejemplo, con Trump, están aliados los dos partidos que supone que no se quieran, los republicanos y los demócratas, contra Trump. Entonces ya se está evidenciando que es un solo partido y a lo largo de los años nomás se están rotando y están haciendo más viejos las personas que están ahí dando vueltas nomás. Sí, tienes razón, ¿no? La muestra es Biden, ¿no? Ya es un presidente de más de 80 años. No, ya, o sea, él lo pusieron nomás por ponerlo, nomás para... Tener a alguien ahí. Dicen, la única razón por la que él podía batir contra Trump es porque no sabía ni qué estaba pasando. Pero por eso es que él nomás está como, pues, pero ahora ya empezó el cambio, porque hasta los demócratas le están echando, no, que Biden no, y que esto, porque ya están buscando quién poner en la silla nueva. Correcto. Y fíjense que también, regresando al tema de revolución, los gringos nos patrocinaron la revolución. Hay que ser realistas. O sea, alguien tenía que pagar, alguien tenía que... por ejemplo, Pancho Villa en su momento llegó a tener hasta 16,000 soldados, ¿no? Darle de comer a 16,000 gentes y todo lo que significa moverlas, ¿no? Moverlas de un estado a otro. Todo eso tenía patrocinio, ¿no? Y eran los intereses de los gringos. Esa iba a ser una de mis preguntas. ¿Cómo es que cualquier bandido, cómo es que cualquier rebelde pudo contra el ejército nacional si se supone que no tienes el armamento ni las capacidades que ellos tienen? Está la historia hablando de logística, está la historia del burrito, ¿no? Se dice que se dio la revolución correcto. ¿Tú sí te sabes la historia del burrito? No me sé la historia. Pues es que se dice que el burrito es 100% originario de Ciudad Juárez, ¿verdad? También de Juárez. Ajá, pero en ese tiempo, cuando había escaramuzas, había enfrentamientos, pues había una persona que les vendía tortillas de harina a los soldados, ¿no? Pero era tanta la demanda, o sea, era tanta la tortilla que los cargaba en unos asnos, en unos burros. O sea, cargaba la comida y andaba vendiendo por los puestos, ¿no? Entonces, todo el mundo decía, hey, ¿dónde está el de los burritos? O porque los traía unos asnos, ¿no? Pero sí, ahí nació el concepto de la tortilla esta de harina. Yo me la sabía también por logística de platos. O sea, no tienes platos y tienes que alimentar gente, pues, como te daban la tortilla y el guiso, pues mete el guiso en la tortilla de una vez y vámonos. Sí, vámonos, sí, práctico. Entonces, fue muy impresionante, ¿no? Para la época, cómo darle de comer a tanta gente. Y sobre todo, como dices, a cada rancho, hacienda que llevaban, pues hacían un desorden, ¿no? Yo me atrevo a decir que mataban de 10 a 15 vacas para darle comida en una sola noche a tanto soldado, ¿no? A tanto combatiente. Entonces, sí fue una inestabilidad, y pues fue una causa que a la fin de cuentas fueron 10 años lo que duramos en el país, de 1910 a 1920. Pues 10 años de guerras, de enfrentamientos, de incertidumbre, de que tenías que esconder a las mujeres, tenías que esconder, mucha gente enterraba dinero, ¿no? Para que precisamente no te lo robaran. Entonces sí siento que sí el país sí estuvo un poquito atorado, vamos a llamarle, ¿no? En esos 10 años. ¿Por qué crees que ya hablando un poquito de historia... contemporánea? No, ya de la humanidad. ¿Por qué crees que últimamente en los más altos juegos de poderes siempre se tiene que resolver en un problema bélico? Porque siempre al final retumba en un problema bélico y pues al final del día es el que tenga la más fuerza bruta es el que va a ganar. El que va a dominar. Dime, Jorge, porque... Mi opinión como economista es dinero. Dinero porque vamos a ver, ahorita estás de que, es que necesito algo para traer dinero, imprimir dinero, necesito dinero. Como Estados Unidos, si Estados Unidos patrocinó la revolución, oye, pues yo te patrocino, estoy creando dinero. Porque Estados Unidos también pasó tiempos de la Gran Depresión y todo eso. Claro. ¿Cómo salen? Imprímete dinero, papá, porque vamos con... Es correcto, Jorge. Esto y esto. ¿Y sabían por qué Estados Unidos patrocinó la revolución?
porque tenía intereses en el petróleo en México. Ah, bueno. Entonces sabían que si entraba Madero al poder iban a negociar los pozos petroleros. Y ya eso de la expropiación se dio hasta años después con Lázaro Cárdenas. Pero ellos ordeñaron aquí en México a su plaza. A la vaca machine. Sí. Y para muestra está nuestra región. ¿Por qué llegó el ferrocarril aquí en 1898? Está todo muy bonito y qué chingón, pero no. Trajeron el ferrocarril para llevarse minerales, minería, para explotar la minería, para llevarse muchísima madera y el ganado. Entonces, por eso metieron el ferrocarril, no lo metieron nada más porque querían que estuviéramos comunicados, ¿no? Entonces, los gringos tenían esas concesiones y sí explotaron esta zona de Chihuahua. Y ahora sigue siendo lo mismo porque en vez de un ferrocarril nomás son trailers. Porque sigue yendo madera, sigue yendo ganado. Es correcto. Y todo sigue yendo nomás a través de la frontera en un trailer. Es lo mismo. Si tienes razón, es correcto, sigue la misma tendencia, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Nuestros bosques, nuestras sierras están siendo deforestadas, ¿no? Pues casi siempre por eso se da la eurofobia, ¿no? Porque todas las historias siempre es el europeo o el estadounidense viene a Latinoamérica, agarra a nuestras mujeres, nuestros recursos y se regresa. Que pues quieras o no, esa es la realidad de nuestra historia. O sea, lo vemos con las expediciones portuguesas que se han dado acá en México y también pues muchas financiadas por la corona española y por todos los europeos que descubrieron Latinoamérica y pues se vienen a minar todos esos recursos y a llevárselos. Sí, fíjense jóvenes que tienen razón, porque hace 3 meses fui a mi natal, Veracruz, que está muy cerquita de la sierra, y es impresionante como una sierra que hace 30 años estaba llena de vegetación, hoy en día se está convirtiendo en zonas de pastizales, ¿no? Entonces, si deforestamos nuestros bosques, nuestras sierras para convertirlos en potreros, sí estamos bien jodidos, porque todo eso va a hacer que llueva menos y pues la sierra se erosiona, el suelo se erosiona, ¿no? Entonces, pues ya no nos va a dar para tanto, ¿no? A mí me da mucho miedo ese tema me da mucho miedo. Ese futuro es algo de mucho miedo porque si no está, ya está en el Amazonas, está pasando sí, que también, se ven huecos donde ya estás quitándole cachos al pulmón y es donde más vegetación hay, más hay todo. Correcto. Pero yo siempre he pensado ese ciclo, por algo la naturaleza tenía ahí esos árboles y cuando llegamos a explotarlo de repente, hay sequías o empieza a haber un cambio radical. Porque pues por algo tienen que estar las cosas. Fíjense que yo creo que, retomando la anécdota de Axel cuando subió a la pirámide de Cobá y que miró esto, eso pasaba mucho en los mayas. Eran grandes sequías y ellos tenían que cambiar de lugar, ¿no? Porque en aquella época, pues por ejemplo, acá en el norte sí estábamos acostumbrados a guardar grano, ¿no? Para las épocas de mucho frío o épocas difíciles, ¿no? Pero en el sur no, en el sur van al día. Entonces todas estas grandes sequías hacían que se movieran mucho o abandonaran ciudades, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que tener más previsión, ¿no? En este tipo de no sobreexplotar nuestro propio suelo, ¿no? Porque el agua, ¿no? Porque sí, nuestros recursos, correcto. Porque sí vamos a pasos agigantados, ¿no? En la destrucción de nuestra misma casa, ¿no? Nuestro mismo planeta, ¿no? Sí, entonces ojalá y los jóvenes creen conciencia, ¿no? Y sobre todo, créanme una vez más, los felicito porque en esta charla no nada más es de historia, estamos tocando temas de interés general, ¿no? Temas de actualidad y que los jóvenes se preocupen un poquito más, ¿no? Tan sencillo, si tomamos una ducha de 10 minutos, la podemos hacer en 2-3 minutos y vamos a ahorrar más de la mitad, ¿no? Del agua. Yo creo que un hábito que casi ya todos hemos agarrado pues nos enjuagamos, cerramos la llave, nos enjabonamos y luego ya nos enjuagamos otra vez. Es lo mejor, ¿no? Sí. Y acaba siendo algo que mejor hazlo ahora porque después va a ser a fuerzas. Ándale. Porque es mejor, ¿sabes qué? Pues ahorita, ¿qué va a pasar? Y al ratito lo vas a tener que estar haciendo a fuerza. Entonces mejor haz las cosas de una vez que mañana no sabes cómo va a estar. Y por ahí hay que pedirle tips y consejos al vikingo. Ya ven que le da mucho por dar baños de agua fría, ¿no? Sí, están chidos. Que no sería mala idea, ¿no? Si bien ahorita ya en este mes que no está tan frío, pues empezar a echarnos duchas de agua fría, ¿no? Que dicen que son muy benéficas, ¿no? Sí lo he hecho y sí está y muy entonces el cuerpo se te activa, ¿no? Todo el sistema. Pues es que si pensamos a nuestros principios naturales, ¿dónde se calentaba el agua? Nunca. ¿Dónde te calentabas el agua para no? Aviéntate el río y va a estar pero cuajado y ahí vas, te bañas. Pero eso hace que tu cuerpo agarre el boost, agarre el extra pero así es como está diseñado. Oye, estabas hecho para el agua fría, no para estar a gusto calientito. Jorge, dijeran en mi pueblo, te la voy a empatar. Imagínate echando hace unos, no sé cuántos miles de años, cuando el hombre cruzó el estrecho de Bering.
Lo tuvo que hacer cuando estaba congelado. Imagínense para aquella época, o sea, cruzar desde esta parte de norte de Europa hasta la parte, o sea, debió ser condiciones extremas, ¿no? Pero sí, o sea, la aventura, ¿no? La cuestión de emigrar, ¿no? Cómo el frío prácticamente era parte de su cultura, ¿no? Y pues también lo desconocido, ¿no? Porque imagínense, o sea, ya esa ruta que está muy... Hoy en día, pues obviamente con la tecnología se ve muy fácil, ¿no? Que el estrecho de Bering como tal no es tan ancho, ¿no? Pero para la época sí debió ser. Hazlo a pie con esa temperatura. Sobre todo, vean la serie de los vikingos, está muy rica, ¿no? Porque los vikingos eran expertos, exploradores. Y sobre todo tipos que también les gustaba mucho esto. O lo que dijeron ustedes, que conquistar, ¿no? Sí. Conquistar nuevos territorios y obviamente tener más poder y más. Hablando de vikingos, ¿cómo es la historia de Islandia y Groenlandia? ¿Por qué, o sea, no sé si los exiliaron o los mandaron al frío o cómo está ese rollo? Pues es que en la serie de los vikingos, obviamente, si nos enfocamos a los países hoy en día, pues lo que es la región de Noruega, eran donde estaban, digamos que más el poder, ¿no? Sí. Entonces en Islandia yo creo como era como un tipo exilio, ¿no? Los que se portaban mal o sí, tal vez los dominados sí se iban para allá, ¿no? Que era una región un poquito más inhóspita, ¿no? Más extremo, ¿no? Aunque hoy en día, pues Islandia es uno de los países con mejor calidad de vida, ¿no? Sí. Entonces creo que esos países nórdicos, a pesar de que hace demasiado frío, también cuando es tiempo de calor son muy ricos, sobre todo muy ricos en recursos naturales. Y creo que eso los ha llevado al éxito, ¿no? Aparte que son una cultura del esfuerzo, ¿no? Una cultura que trabajan mucho, ¿no? Sí, sí, claro. Pues el nomás desarrollarte en la adversidad para hacer crecer plantas y lograr tu agricultura y lograr el ganado, o sea, es algo que habla volúmenes de lo que... Sí, definitivamente, y son autosustentables, ¿no? Que es el éxito de cualquier país, ¿no? Sí. Que no dependen de otros, o sea, ellos tienen prácticamente todo, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces sí, creo que sí sería genial algún día echarnos unas vacaciones por allá, ¿no? Para empaparnos sí, No, está muy bonito. De su cultura, ¿no? ¿Sí han visto en estos torneos de la Eurocopa, ¿no? Que cuando pasan los países estos nórdicos, ya llámese Noruega, Islandia, son el 100% son rubios, o sea, sí, lo he visto. Su cultura de ellos está todavía muy intacta, ¿no? En cuanto a genes, ¿no? Así es, jóvenes, pues vamos a hablar ahora de un tema también que es medular aquí en la región, que es la multiculturalidad. Cómo este mosaico de multiculturas aquí desde la llegada de los mormones, de los chinos, de los menonitas y nosotros los mestizos, cómo enriqueció esta ciudad, ¿no? Esta región, y creo que eso le da un plus a nuestra región. Yo me atrevo a decir que en ninguna otra parte del estado o del país sí. hay tanta multiculturalidad. Si bien las 4 culturas, chinos, mormones, menonitas y mestizos, le dan ese toque, pero si se fijan, hay muchos descendientes de japoneses, por ejemplo, tengo entendido que aquí hay argentinos, hay chilenos, sí. Entonces todo eso le da, a pesar de que somos una ciudad de 70,000 habitantes, le da ese plus, ¿no? Todos hemos ido al banco, por ejemplo, y puedes ver formado correcto un menonita, un mormón, un chino, y ves a un niño rarámuri que va y les pide córima, o sea, cómo se da la multiculturalidad, ¿no? Y creo que todo esto ha venido a abonar, pues, el éxito, ¿no? De esta región, ¿no? Porque si bien los menonitas sobreexplotan el suelo, pero también hay que reconocer que han producido mucho correcto. Mucho ingreso económico, ¿no? A esta región noroeste, ¿no? Y qué decir que ustedes que son egresados de agronegocios, lo que tiene que ver el algodón, ¿no? Aquí en la fuerza económica de esta región, ¿no? Y eso creo que los menonitas, ¿no? Es el fuerte de ellos, ¿no? Lo que es algodón y maíz. Algodón y maíz, que son lo que define mucho. Recientemente alfalfa. En los granos, alfalfa. El forraje es lo que está muy fuerte para ellos, ¿no? Sí, de hecho, pues es que la cultura menona es una cultura muy trabajadora. Es una cultura que acabas la primaria y a chambear. Pero es una cultura que no tienen miedo. O sea, yo veo un menonita y no le tiene miedo a nada. Desde que, ¿sabes qué? Pues nos vamos a endeudar 12 millones de pesos, pero vamos a metérselo a un pivote, a un tractor, y si vale camote, pues valió camote, ni modo. Pero le meten dinero, pero que no tienen miedo. En el Capulín, en la Colonia del Valle, ves tanto dinero, bodegas hechas muy buenas, campos hechos y preparados, hilos que te quedas impresionado si alguna vez da una vuelta. Sí, por ahí ha ido por allá. Sí, se ve como un avance que ni nosotros hemos hecho estando aquí. Es un avance que van a otro nivel y por eso producen al nivel que producen.
Yo tengo una hipótesis referente a lo que acaba de decir Jorge. Hace 100 años aproximadamente, vamos a hablar de 110 para ser exactos, pues se dio el boom, ¿no? De la llegada de mormones, chinos, menonitas y nosotros los mestizos. Si se fijan, los menonitas actualmente viven muy bien. Su infraestructura, tienen grandes silos, o sea, ellos viven muy bien. Los mormones ni se diga. Para muestra, Colonia Dublán y Colonia Juárez. Viven también muy bien, grandes extensiones, agricultores. Los chinos, excelentes comerciantes, también la cultura china es cultura de esfuerzo, trabajadora, correcto. Y económicamente están bien. Creo que los únicos jodidos seguimos siendo los mestizos, ¿no? Los mexicanos, ¿no? Sí. O sea, como que no hemos dado correcto, ese jaloncito, ¿no? Ese estirón. Lo que yo pienso que no nos ayuda a nosotros, como pues digamos que mexicanos, es que no tenemos ese sentido de la comunidad. Al principio los menones tienen su comunidad y, ¿sabes qué? Tal persona lo conozco y es de la comunidad y lo voy a ayudar y lo ayudas. Y ese sentido de comunidad, de apoyarse, creo que es el que deja que agarre la escalera. Porque si algo que he notado yo entre los mexicanos es, puedes avanzar, pero no se te ocurre avanzar más que mí. Sí, más que yo, porque te voy a jalar la pata. Y pasa en Estados Unidos, lo ves y, ya llegó este morro a tumbarme el jale. Y es como que, pues... No debe ser así. Tienes que buscar ayudarte. Y ¿sabes qué? Pues si tú puedes ayudarme a hacer el trabajo, vamos a hacer el trabajo y avanzar. Es correcto. A mayor competencia, pues tú también te pones las pilas, ¿no? Y tienes que sacar la mejor versión de ti, ¿no? Exactamente. Pero insisto, ¿no? Esto también le da a esta región del noroeste, esta multiculturalidad, esa forma también de salir adelante, ¿no? Porque tenemos comunidades menonitas donde tú vas y parece que andas en Estados Unidos, ¿no? En cuanto a siembras, o sea, es grandes extensiones, hay buena calidad de vida. ¿Qué decir la zona norte de Ascensión? En Ascensión también la agricultura está muy, muy fuerte. Y esta región de Casas Grandes, ¿no? Por ahí viene un tema polémico. Ojalá y ustedes más adelante lo pudieran invitar a gente experta en el tema. Hay una probable construcción de una presa. Aquí, que va a ser aquí en el municipio de Casas Grandes. Y esta presa, pues, tiene pros y contras, ¿no? Ecológicamente tal vez sea un ecocidio, pero para la agricultura podría traer grandes beneficios, ¿no? Entonces esa presa, en dado caso de aprobarse, pues puede ser la obra más grande del sexenio. Después del Tren Maya y del aeropuerto, puede ser la obra más grande del sexenio de López Obrador, ¿no? De hecho, pues en mi opinión, generaría muchos más problemas que soluciones. Porque de por sí, en la laguna, de lo que viene del río, ya las compuertas y todo lo que... Se pelean porque hay tanta desesperación por agua. Oye, me toca, oye, que no, que la repartición y al final lo que llega acá abajo, pues es mínimo. Lo que vemos que el río fluye es porque si es ya poquito, es porque allá en la laguna ya lo pararon. Así es. Entonces, con el control de esa presa, no sé hasta qué punto va a llegar. Esto es una solución. O que llegue alguien completamente externo. ¿Sabes qué? Yo aquí mero les voy a decir, te toca a ti, y los va a repartir. Sí, sería importante investigar bien a fondo porque sí hay dos grupos que pujan por la empresa, ¿no? Hay un grupo de ecologistas donde ellos dicen que definitivamente no nos conviene esa presa aquí en la región y hay otro grupo de agricultores que también están peleando, obviamente viendo por sus intereses, ¿no? Y que sí sería una construcción magna, ¿no? Una construcción muy grande, ¿no? Correcto, y hay que recordar que hoy en día el éxito, por ejemplo, de Sinaloa, toda el agua que escurre de Chihuahua y de Durango, ellos la captan empresas. Sí. Y por eso tienen sistema rodado y siembran 2 veces y hasta en hortalizas hasta 3 veces por año. Sí, no porque correcto, tienen demasiada agua, ¿no? Yo siento que es el éxito en este caso de Sinaloa, que es el granero de México, ¿no? Sí, con eso tienen un clima que puede generar altos niveles de humedad. Sí, y correcto. Con eso una producción muy buena. Es correcto. Pues ojalá ya son cosas que nos toca pelear conforme van llegando y afrontarlas como debe ser, no preocuparnos. Los jóvenes quedamos aquí abiertos a cualquier pregunta, no sé si en el público haya comentarios o... Pues no, pusimos la historia, pero te digo, no pusieron ninguna pregunta. Yo te quería preguntar acerca del Tren Maya, ya que tú eres de por allá, y hablando de ecocidio, ¿tú qué piensas o qué opinas del Tren Maya? Porque vimos por ejemplo, vi las imágenes de los cenotes, de las estructuras que tuvieron que taladrar y no, hombre, se ve, o sea, verdaderamente es algo muy triste. El 100% de la península de Michoacán, pues su sistema de agua es por cenotes, es subterráneo. Entonces, obviamente, hay partes donde el suelo es muy poroso, ¿no? Entonces, sí están haciendo el problema que son bases de hierro, creo que, y eso se oxida, ¿no? Entonces... sí va a ser una contaminación muy cabrona, ¿eh? Lo que yo estoy pensando es en la longevidad del Tren Maya entonces, porque
con el tiempo el Tren Maya puede dejar de funcionar porque está en el agua, está sentado en algo que tiene mucho movimiento. O puede haber accidentes, ¿no? Como la línea del... Como la línea del metro, correcto. A mí lo que me a la vez me impresiona y a la vez me intriga es el detonante turístico, ¿no? Yo siento que si tomamos como referencia el tren Chepe, aquí en Chihuahua, que es un éxito en turismo, podría ser igual el tren en el sureste, debido a que va a comunicar lo que es Cancún, la Riviera Maya y esta parte con Palenque en Chiapas. El problema es ese. Hoy en día todos hemos visto estos videos cómo perforan los cenotes, y pues prácticamente le va a pasar lo que le pasó a los mayas, ¿no? Que ellos hacían sacrificios, incorrecto, tiraban los cuerpos al cenote porque era sagrado. El cuerpo en descomposición, un cuerpo de una persona, y ellos mismos envenenaron su agua. Entonces va a pasar lo mismo con el Tren Maya, ¿no? Todo esto, el agua se va a hacer de mala calidad, ¿no? Sí. Y de ahí están tomando agua, ¿no? Oye, hablando de esto del agua contaminada, hay muchas teorías de Paquimé. ¿Qué pasó? Se fueron por un incendio, llegaron otra cultura y los erradicó. Llegan a pensar hasta aliens. ¿Qué pasó? Pues hay un arqueólogo que hasta dice que probablemente sea un temblor. Un temblor que el temblor debilitó las estructuras y pues tuvieron que abandonar la ciudad. Yo siento que fueron, como en toda la humanidad, vienen grupos rebeldes, grupos rivales y te conquistan. Fue una guerra y quemaron la ciudad. Para mí fue eso. Si cayó el Imperio Romano, que tenía medio Europa, o sea, el Imperio Romano prácticamente era un tercio del mundo, ¿no? Entonces cayeron ellos, que eran más, tenían más armamento, más poder, más. Entonces yo siento que Paquimé siento que su éxito no era tanto guerrero, más bien era económico, no era un punto de comercio. De comercio, correcto. Entonces siento que obviamente los grupos vecinos, pues que dijeron, pues vamos a apoderarnos de esto, ¿no? Porque tienen dinero, ¿no? Yo así lo veo, que fue una invasión, en este caso una conquista. Justo ese punto iba a ser que Paquimé no era guerrero, era más bien agrícola, era de producción. Es como si viene un grupo militarizado y gobierna a los menonitas, pues eso empieza el De hecho, problema. pasó exactamente lo mismo con Egipto, ¿no? Egipto fue el granero de Medio Oriente. Pero pues le tocó la época de los romanos, que estaban bien cabrones. Entonces los conquistaron y tenían para todas sus guerras, ya tenían ahí semilla, ¿no? Tenían grano. Bueno, mi pregunta es, hablando del turismo, ¿cuál sería un proyecto turístico que podría, en su opinión, ayudar a incrementar el turismo y por ende la economía en ese aspecto y el conocimiento? Aquí en esta región. Sí, que fuera un proyecto así, ¿sabes qué? Yo lo estructuraría de esta forma para atraer más personas y poder crecer el turismo y por ello los ingresos en Nuevo Casagrandes y Casagrandes. Yo creo que aquí lo está haciendo muy bien el pueblo mágico de Casagrandes en cuanto a hotelería. Si se fijan, si vamos a imaginar que nos llega un evento de las motos, que te lleguen 2,000 motos. Yo creo que la ciudad no tenemos capacidad para albergar ejemplo, en cuanto a habitaciones. La mayoría de los hoteles están aquí en Nuevo Casagrandes. Entonces yo siento que el pueblo poco a poco sí va creciendo con este tipo de hostales, de hoteles, pero su capacidad es poca, ¿no? Entonces, al turista, aparte de ofrecerle Paquimé y Cueva de la Olla, hay muy poco que ofrecerle, ¿no? Entonces tenemos que crear estrategias para que el turista llegue, pero que se quede. O sea, que se pase 1 o 2 días aquí. Tenemos que darle buena infraestructura en hoteles, en restaurantes y sobre todo lugares donde pueda esparcirse, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que un proyecto sería, no, un aeropuerto no creo que sea la solución aquí. Yo creo que más bien sería la difusión, sobre todo en estados sureños como Texas, Nuevo México y Arizona, que es donde, de hecho, el éxito, si nos vamos al éxito de Mata Ortiz en cuanto a la cerámica, son sus clientes norteamericanos. Sí. Un cliente que te paga $3,000, $4,000 por una olla, ¿no? Entonces tenemos que atraer más al público gringo, porque si se fijan, por ejemplo, el éxito de Cancún, que es el turismo extranjero, ¿no? El mexicano vamos y dejamos muy poca derrama económica, ¿no? Entonces aquí tenemos que conquistar primero al turista gringo y ofrecerles buenos servicios para que él a su vez nos recomiende y ahora sí detone también el turismo local, ¿no? El turismo nacional, ¿no? De hecho, yo he pensado en un plan. Tenemos un potrero, ¿verdad? Pero el potrero está solo, pues no lo me compramos y ya no tenía pasto. Pero yo he pensado en vender la vida vaquera, que es como, ¿sabes qué? Mira, ven, sí, te tenemos tu disco, te tenemos donde te quedes, te subimos un caballo, ven,
ayúdanos a trabajar el ganado, ahí hazte un cowboy, quédate con nosotros y ¿sabes qué? Hay una ruta alrededor, puedes traerte tu moto, te paseamos y ya, ¿sabes qué? Todo bien cuidado. Allá. Fíjate, Jorge, voy a poner un ejemplo, pero obviamente la gente que son pro de animales nos van a crucificar. Hay un municipio en Coahuila, se llama Guerrero, es pueblo mágico, está pegado al río Bravo. Les digo cuál es el fuerte de ellos, el turismo cinegético. ¿Qué es cinegético? En que tú en tu rancho crías venados, crías animales, entonces al gringo le vendes el concepto de ser cazador. O sea, viene el gringo, tú le rentas el rifle, le rentas la cabaña y se va a cazar. Cazan venados de no sé, 200 kilos, por ejemplo. Tienen su cabeza asegurada. Correcto, de que aquí no te vas, pero ahí les va. Les cobran entre $4,000 y $5,000 a cada gringo. La ida. Y no nada más viene uno, vienen cientos de gringos a la cacería. Entonces son varios. De hecho, todo el municipio se dedica a eso, al turismo cinegético. También en Sonora con los borregos, el borrego cimarrón y todo eso también está grandísimo. De ahí saqué poco la idea. Ajá. Pero empezó a surgir porque también, oye, pues hay muchos que quieren conocer la vida que es, que al final las personas que de los animales y todo, todos tuvieron 4 patas en algún punto. Vas al Walmart, vas al súper, tu carne, en algún punto fue un becerro, en algún punto fue criado, en algún punto fue engordado. Pero entiendo es el maltrato. Créanme que las engordas no les interesa maltratar a sus animales por la calidad. En cuanto maltratas un animal, no crece. Entonces tienes que tenerlo como si fuera un hotel. Viven mejor que uno los animales. Sí. Fíjense, Jorge, que por ahí hay un grupo de personas que andan también trabajando para que esta región tenga un rastro. Y en ese caso también sería un detonante, porque imagínense toda la carne. Vamos a hablar de empresarios. La empresa Su Carne, que es de Culiacán, el empresario. Sí. O sea, ¿cómo es posible que otro estado le venda carne a Chihuahua, que es el principal productor de ganado, ¿no? ¿Sí me explico? De hecho, sí tenemos rastro. Tenemos rastro yendo para Enríquez. No. Sí, yendo para Enríquez hay un rastro, es un rastro TIF, sí está certificado. ¿Sí? Y hay un rastro en Juárez. El problema es, no hay capacidad tan grande. Por ejemplo, en los rastros enormes, pues miles de cabezas al día es normal. Aquí 100 cabezas, arriba de 100 cabezas y ya estás así a tope que tu gente está cansada. Entonces, sí hay, pero falta la inversión de, como fue Pavos Parson, que pues pavito, dale, hasta que un chorro. Es que, jóvenes, vamos a hablar de lo local. Todos hemos ido un fin de semana a comprar carne a esta tienda, al Triunfo, que es donde tienes que hacer fila literal, ¿no? O sea, la gente aquí consume mucha carne, lo que es cerdo, res y pollo. Pero no tenemos, volvemos a lo mismo, ¿no? No tenemos el abasto, ¿no? O sea, no se queda ese negocio aquí, ¿no? ¿Qué les enseñan a ustedes los egresados en agronegocios? Que al producto tenemos que darle un valor agregado, ¿no? Sí. A nuestro producto le tenemos que dar ese valor agregado, ¿no? Tengo entendido que para acá, para Victoria, hay crianza de gallinas, ¿no? Entonces, todo ese huevo que consumimos, ejemplo, en Al Super, en Soriana, en las tiendas, que te lo vendieran productores locales, ¿no? Entonces, yo siento que sería también una forma de crecer, ¿no? Es que la barrera de entrada a esas tiendas, por ejemplo, nosotros cuando teníamos gallinero, pues sí vendíamos los huevos a los arcos, a la tienda, pero la barrera de entrada en tiendas grandes es enorme. Sí. Es un monopolio, ¿no? Es un monopolio. O sea, es como, ¿sabes qué? Pues yo tengo a mi compa acá que él me suministra, pero eso es lo gacho, porque en Estados Unidos lo hacen perfectamente con los mercados de granjeros. Van todos un fin de semana, estos son mis productos, y la gente se llena así, porque es gente que quiere apoyar la comunidad. Esto se queda en nosotros de lo que producimos, pero nosotros no hemos llegado a algo así que ayude. De que, ¿sabes qué? Pues yo mato una carne, yo mato una res, y ¿sabes qué? Esta es carne de, no sé, Jorge Vega, y yo les voy a ofrecer a todos su carnita, y no, pero prefieren, no, pues es que como que se imaginan algo diferente, es que viene del rancho, y como que les da cosita, y pues mejor voy a la tienda. Les voy a contar cambiando de tema, pero hablando de lo mismo, hace unos meses o tal vez años, Axel incursionó en esta venta de quesos menonitas, ¿no? Sí. Yo hace unos días que fui a Veracruz, por ahí dije que tengo que llevar algo, ¿no? Porque obviamente es un viaje donde gastas mucho en gasolina y casetas. Y llevé queso menonita. Y no tienen idea del impacto, a la gente les gustó muchísimo, ¿eh? Y le gané el 100% a cada queso. Pero, o sea, como cuando prueban algo de calidad, porque el queso menonita es de excelente calidad, la gente te paga, ¿no? Lo que lo vendas y me dicen, oye, cuando vuelvas a venir, tráeme porque está muy rico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que... O sea, tenemos cosas de muy buena calidad aquí en el noroeste, pero tenemos que también darle impulsarlo y darle ese valor agregado, que es lo más importante, ¿no? De hecho, algo parecido cuando... Hace poquito, pues yo... ya el año pasado...
yo me llevé nueces de aquí, de la Nogalera, y luego las engarampiñé. Y las empecé a vender en las calles de Las Cruces, que Las Cruces es altamente nogalera. Pero la gente, yo en una hora ya no tenía nueces. Y salía con... Las vendía $5 la bolsita. Yo le sacaba casi el 300%. Era... De repente salía con mis $100, $200 para la gota. Y al siguiente día. Y fue un negocio que, pues, oye, pues la gente... Y yo empecé a hablar, oye, pues ¿no te interesaría tenerme déjame la pienso de renta? Oye, sí, ¿sabes qué? Tráeme 20. Y ahí iba a la tiendita y estaban 20. Y ya había empezado el hacer la de la nutrición, o sea, todo el nutriólogo, y lo hacer bien empaquetado bien. Y luego ya hubieron unas causas que hicieron que yo me viniera aquí a trabajar y pues aquí estoy. Pero ese fue un emprendimiento que me funcionó muy bien. Sí, pues es que creo que todas las grandes empresas así empiezan, ¿no? Puerta a puerta. Prácticamente desde cero, ¿no? Pero creo que sí es buena idea, ¿no? Y sobre todo esta región, ¿no? Que es muy rica. Tengo entendido que la región noroeste en cuanto a la producción o sea, no es de mucha calidad, ¿no? Entonces, eso es demasiada. Un cliente potencial como un gringo te lo sabe diferenciar, ¿no? Sí. No, y es demasiada la nuez. Ahora todo el mundo... Antes era durazneros. Y luego ahora eran chileros. Y ahora todo el mundo es nogalero. Entonces... Sí. Y recientemente todo el mundo tenía alfalfa. Porque la alfalfa se pagaba muy bien. Ahora está cayendo. Pero todo el mundo... se satura rápido. De hecho, jóvenes, desde la época antes de la revolución, que ya estaba el ferrocarril aquí, de esta zona que siempre ha sido de excelente calidad, del durazno y la manzana, llevaban hasta Ciudad de México, por ferrocarril a vender. Y se vendía. Entonces, eso es señal de que esta región produce mucha agricultura, producto de calidad, correcto. Y pues para muestra está aquí esta empresa, ¿no? De Paquimé, ¿no? De insumos, donde tienen... Sí. Tienen grandes cantidades de tanto mercado nacional como mercado internacional. No, y el crecimiento es exagerado. Pues los insumos de repente nomás... O sea, de tanto trabajo, de repente, ¡pum! Instalaciones y todo. Y ha crecido demasiado. Correcto. Muy bien. Pues... Oye, Bomba, no sé si... Ya tenemos que... Pues ya vamos a cerrar, ¿verdad? El capítulo. Bueno, faltan 5 minutos. Quisiéramos... Pues siempre acabamos con una enseñanza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería su enseñanza, su consejo a jóvenes para el futuro, para la historia, para todo lo que usted quisiera darles un consejo? Yo creo que nadie puede dar un consejo sin experimentarlo en carne propia, ¿no? Yo en mi juventud, como todo ser humano, cometí muchos errores, ¿no? Me la pasé de los 20 a los 30 prácticamente viajando, sin un trabajo fijo, sin hijos, sin familia, pero exactamente cuando cumplí los 30 me entró esa reflexión, ¿no? Decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida, no? Entonces tomé la mejor decisión que puede tomar un ser humano, entrar a la universidad. Creo que cuando entras a la universidad te cambia por completo, ¿no? 4 años después de egresar, tu visión es otra, te abre muchas puertas, ¿no? Entonces, gracias a la universidad, llegué aquí, encontré trabajo, entonces llega el momento en que tienes que estudiar, tienes que superarte, tienes que día a día estarte actualizando, y creo que eso va a ser el éxito, ¿no? Para que este país funcione, tenemos que invertirle más en la educación. Creo que eso es lo que nos va a sacar adelante. Uh-huh. Y sí, jóvenes aquí en la región tenemos excelentes opciones. Tenemos universidades como la Autónoma de Ciudad Juárez, donde trabajo. Tenemos el Tecnológico, la UTP, la Cultural. Tenemos muchas opciones, ¿no? Y creo que si bien Chihuahua y Juárez tienen más gama de carreras, pero creo que aquí en el noroeste sí podemos desarrollarnos como profesionistas. Así es que estudien y van a ver que su vida va a cambiar por completo. Totalmente. Pues bueno, Carlos, yo creo que fue un excelente capítulo y nos quedamos ni a un cuarto de la plática. Sí, ni a un... Sí, hace falta. Ya mucha plática aquí. Pues por tiempo y por... Sí, pues más que nada por tiempo vamos a tener que cortarla aquí. Definitivamente yo creo que vamos a querer tenerte otra vez aquí. Y va a ser un buen capítulo. No, al contrario, jóvenes, los felicito. Créanme lo que me da un chingo de gusto que jóvenes se interesen más por este tipo de programas, de podcast. Tenemos que rescatar nuestra cultura, ¿no? Sí. Nuestra esencia, nuestra región. Claro. Y impulsarla, ¿no? Por ahí, a modo de broma, ustedes dijeron que todavía no había patrocinadores. Ya van a ver que sí van a llegar. Sí, esto es perseverancia, sí, y van a ver que esto empieza a jalar. Claro que sí. Bueno, pónganse a jalar. Sí, es que eso es nuestra frase del podcast. Siempre terminamos con pónganse a jalar. Hay que ponerse a jalar, sí, definitivamente. Muy bien. ¿Sale? Entonces, sale, vale. Bueno, pues muchas gracias por ver este capítulo. Muchas gracias. Nos vemos y pónganse a jalar. Pónganse a jalar. Hasta luego, compadre.